Buenas noches. En lo que parece ser una de las mejores noticias del año, una muy buena noticia para concluir el año. Hoy, frente a empresarios y líderes sindicales, el presidente López Obrador anunció el aumento del salario mínimo para el próximo año. Queda así. Este año el salario mínimo estaba en 102 pesos, poquito más de 100 pesos. Había aumentado 16% del 2018 al 19 y hoy se anuncia que a partir del 1 de enero habrá un aumento de 20%, lo que va a llevar el salario mínimo a 123 pesos con 22 centavos en prácticamente todo el país. En la frontera con Estados Unidos el salario mínimo es más alto. El próximo año va a estar arriba de los 170 pesos, 176 pesos. Va a quedar en 185 pesos el salario mínimo en la frontera, 123 en el país, arriba de 180 en la frontera norte. En Twitter, el presidente López Obrador escribió: en 13 meses logramos consenso entre los representantes obreros y empresariales para aumentar el salario mínimo como no sucedía en 4 décadas. 16% en 2019 y el doble en la frontera, y 20% para el 2020. Es decir, habremos recuperado más del 30% del poder adquisitivo del salario. Pues se está considerando como una gran noticia, David. Gran noticia, Ciro. Mira, aumento del 17% en términos reales, el más grande en la historia de este país, o quizá en los últimos 30 años. Los trabajadores que ganan el salario mínimo hoy están por encima de la línea de bienestar. Y al rato, Ciro, te voy a contar del drama de los fifís. El drama de los fifís. Bueno, hablamos contigo más adelante, David. El presidente López Obrador cambió el tono y el contenido esta mañana, cambiando de tema, modificó el tono y el contenido. El viernes había dicho que saldrían de su gobierno todos aquellos funcionarios que hubieran trabajado con el hoy preso Genaro García Luna. Hoy el presidente matizó. Y a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna, una recomendación respetuosa es que se serenen, que se tranquilicen, que el que nada debe, nada teme. Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído. Nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, cooperar. Estamos pidiendo que en las dependencias del gobierno federal que no trabajen gente que pueda estar implicada con este caso. Así como no podemos ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas. Bueno, el presidente modificó del no va a quedar nadie, que dijo el viernes, al que no trabaje gente que estuvo implicada en el caso, como dijo hoy. Como lo informamos el viernes, había al menos 4 personas, 4 altos funcionarios que podrían estar en riesgo por haber trabajado, haber estado administrativamente al servicio de Genaro García Luna. ¿Quiénes eran estos 4 nombres que dimos a conocer el viernes? Estaba el caso del general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, quien ingresó al Grupo de Coordinación Institucional del CISEN en 1994, designado por la Defensa Nacional como su representante. Estaba Vidal Díaz Leal Ochoa, actual titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, pero en la gestión de García Luna ocupó 2 altos puestos. Fue coordinador de la Policía Federal en Chihuahua de 2008 a 2010 y en 2011 titular de la Policía Federal Ministerial de la Secretaría de Seguridad Pública, la entonces SAFI. Un tercer funcionario de alto rango es Felipe Jesús Gallo Gutiérrez, el actual titular de la Coordinación de Métodos de Investigación Criminal en la Fiscalía General de la República. El señor Gallo Gutiérrez fue entre 2008 y 2010 coordinador de la Policía Federal de Nuevo León, y un cuarto funcionario, no del gobierno federal, sí del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana, ocupó diversos cargos en la época de García Luna. Por ejemplo, en 2011 fue nombrado director general de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Si las cosas eran como las había
perfilado el presidente López Obrador, pues los 4 se tendrían que ir. El fin de semana, por cierto, esto lo presentamos el viernes, el fin de semana el general Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Guardia Nacional, escribió este tuit: agradeceré mucho al señor Ciro Gómez Leiva verificar la información que dio anoche en su programa televisivo. Jamás en mi tiempo de servicios he tenido que reportar sobre mi trabajo al señor García Luna. Hasta ahí el tuit. Y tiene razón el general, pero eso no es lo que nosotros informamos. Nosotros nunca dijimos que le reportara al señor García Luna, sino que administrativamente dependió de él y administrativamente lo hizo. Como lo dijimos el viernes, en 1994, el general Luis Rodríguez Bucio formó parte del Grupo de Coordinación Institucional del CISEN. Lo designó la Secretaría de la Defensa Nacional como su representante. En ese tiempo ese grupo estaba formado por elementos de la Policía Judicial, del entonces PGR. Había elementos de los denominados zorros de la Secretaría de Seguridad, entonces Distrito Federal. Había agentes del Ministerio Público, había un elemento de Marina y un elemento de la Secretaría de Defensa, que era el general. Todos ellos trabajaron bajo la responsabilidad del entonces titular del Grupo de Coordinación Institucional. ¿Y quién era? Era Genaro García Luna. Ese Grupo de Coordinación Institucional le reportaba a su vez a Wilfrido Robledo, que era el director de protección, y arriba de Wilfrido Robledo estaba Jorge Tello como cabeza del CISEN. Omar García Harfuch, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, también nos hizo llegar un apunte. Él fue director general de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal al final de la administración del gobierno de Felipe Calderón. García Harfuch nos precisa que como tenía un rango operativo, él le reportaba a mandos superiores y que arriba de esos mandos superiores había todavía 2 niveles más, 2 áreas más, que eran el mando supremo en jefe y el alto mando, y ahí estaba García Luna. Omar García Harfuch nos dice que precisamente por su ubicación en ese organigrama no recibía órdenes de García Luna. Tampoco, nosotros no dijimos eso tampoco, pero lo que sí es evidente es que trabajó en una corporación que encabezó García Luna. Eso fue lo que informamos el viernes. Como sea, y quizá porque comprendió que muchos buenos servidores públicos, que muchos buenos policías como ellos, estuvieron al menos administrativamente bajo las órdenes de Genaro García Luna. Quizá por eso el presidente López Obrador matizó las palabras expresadas el viernes. Lo mismo hizo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al explicar que lo que están haciendo es una investigación interna para determinar qué funcionarios están comprometidos con García Luna, preso en Estados Unidos. No vamos a cometer absolutamente ninguna injusticia, porque ahí hay profesionales de carrera con independencia de los tiempos en los que entraron. Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente o complicitariamente comprometidos con el exsecretario de Seguridad Pública. Gracias al general Rodríguez Bucio y al señor García Harfuch por sus comentarios. Gracias. Mañana a la 1 de la tarde se deberá presentar ante la Corte de Dallas, en Texas, Genaro García Luna. Será su segunda audiencia. Marco Silva, buenas noches. ¿Cómo se está armando el caso contra Genaro García Luna? ¿Cómo lo está armando el Departamento de Justicia? No solamente, Ciro, muy buenas noches. A partir del testimonio del rey Zambada vertido en el juicio al Chapo Guzmán en meses pasados, en esta transición, en estos meses que duró el juicio a Joaquín Guzmán Loera, están agregando también una serie de testimonios de otros testigos protegidos, intervenciones telefónicas que dicen tener y también una rigurosa investigación del patrimonio que ha hecho el señor García Luna en 7 años en Estados Unidos. Esto, Ciro, nos lo pudo confirmar una serie de agentes de la DEA que están involucrados con esta investigación, que mañana va a tener un
capítulo de trámite, pero importante. Ya dijiste 1 de la tarde, piso 15 del edificio que está aquí a mi espalda. Hoy pudimos entrar al edificio de la Corte, estuvimos en ese lugar. Nos van a quitar los celulares, las grabadoras, vamos a poder entrar nada más con un pedazo de papel y un lápiz. Y ahí en una sala relativamente pequeña va a empezar a las 12, a la 1 de la tarde este proceso. Nos han dicho lleguen a las 12, no pueden llegar antes, y la audiencia tampoco se puede prolongar mucho, Ciro, porque a las 4:30 toda esta instalación federal que tiene muchas oficinas, no nada más las Cortes de Texas, a las 4:30 cierran y todo el mundo se tiene que salir. Así es como se está armando este caso, no solo a partir de este testimonio, sino de muchos otros, y una investigación que le han venido haciendo durante años al señor García Luna, según agentes de la DEA involucrados, Ciro. Más, dices, intervención de llamadas telefónicas. Veremos qué ocurre mañana. Sí, por tendremos tu crónica. ¿Qué hacía Genaro García Luna en Dallas cuando su residencia estaba muy lejos de ahí? Estaba en Florida. Lo que tiene registrado el fiscal es que desde hace semanas estaba a 20 minutos al norte de la ciudad de Dallas, haciendo negocios con un personaje que es muy consentido y muy ubicado en la comunidad de Texas. Su nombre es Albert Zapanta. Él fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en las sedes que tienen aquí al norte de Texas. Militar de Vietnam, general retirado, con, digamos, intereses y negocios en sectores energéticos. Con él estaba haciendo negocios desde hace semanas y por eso lo tomaron, por eso lo detuvieron la semana pasada en esta zona, Ciro. Las imágenes que vamos a ver a continuación son del Centro Federal de Detención de Seagoville. Ahí es donde está en este momento el señor García Luna. Es un centro de detención a 20 minutos al sur de Dallas, de mediana seguridad, y donde parece, Ciro, que no es un preso muy relevante, no es un prisionero muy famoso, porque el domingo que estuvimos en el día de visita de esta prisión de Seagoville, que estamos viendo en este momento, lo que nos estuvieron diciendo muchos de los familiares que salían de esta visita familiar es que no conocían que haya llegado un preso relevante, que no habían visto medidas de seguridad extraordinarias ni ningún tipo de movimiento que no fuera el normal. Así que ahí está el señor García Luna, de ahí lo van a trasladar el día de mañana a este edificio y a la 1 comenzará un nuevo capítulo, Ciro. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches. Pues veremos mañana qué ocurre con Genaro García Luna. Esta tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se reunió con María Guadalupe Vallarta, por cierto, hermana de Israel Vallarta, detenido en 2005 por el secuestro junto con Florence Cassés, la famosa francesa. Este señor está acusado por los mismos delitos que Florence Cassés, quien fue liberada en 2013. Actualmente está en prisión preventiva en Puente Grande, en Jalisco. La secretaria Olga Sánchez dijo que se debe aplicar a Israel Vallarta los mismos criterios que permitieron la liberación de Florence Cassés. 6 años, casi 7 años después. Bueno, la familia de Israel dijo que confía en las autoridades, ya que ahora sí ven un cambio. Aplicar la misma justicia que a Florence Cassés. Florence Cassés salió en el 2013. La organización Alto al Secuestro, que tanto ha criticado la liberación de Florence Cassés desde el 2013 a la fecha, esta organización que preside Isabel Miranda de Wallace, presentó su reporte mensual sobre este delito. En noviembre fueron secuestradas 111 personas, es la cifra más baja en lo que va del año, 27% menos que en octubre, cuando fueron secuestradas 152 personas. Buena noticia, bajó el secuestro en el último mes. Los estados que siguen marcando los números más altos en secuestro, ahí están: Estado de México, Veracruz y Morelos. Y en otras cosas, la semana pasada informamos que se reanudaron los trabajos en la obra del Tren México-Toluca. Esto fue en uno de los tramos que cruza el municipio de Coyoacán, en el Estado de México, que estaban parados desde hace 14 meses. Pues hoy, unos 200 comuneros del poblado San Buenaventura cerraron durante unas 4 horas las vialidades de Toluca para exigir pago de indemnizaciones, porque dicen han sido afectadas sus tierras por la construcción de este tren. La Secretaría de Gobernación dijo que están abiertos al diálogo con los inconformes y que en los últimos 3 meses han tenido hasta 15 reuniones y mesas de diálogo con los opositores a la obra. Esta mañana se presentaron los resultados de la consulta para otra obra, la del Tren Maya, que se llevó a cabo el fin de semana en 5 estados del sureste, y bueno, pues no hubo sorpresas, ¿no? Encuestas sin mayor, en fin, sin mayor protocolo. Ahí está el resultado.
pues cuando se ve un resultado de 92% a favor, difícilmente uno puede pensar que es un trabajo metodológicamente bien aplicado. Como sea, ahí está el resultado que dio a conocer esta mañana el gobierno del presidente López Obrador. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, explicaron las bondades de la ley de amnistía, que una vez que la apruebe el Senado el próximo año, se aplicará solo a cierto número de procesados por delitos federales si cumplen algunos requisitos. Los funcionarios subrayaron que delitos como el aborto, el homicidio en razón de parentesco, la posesión de drogas en personas vulnerables, el robo sin violencia y otros delitos van a ser susceptibles de este beneficio. Hablaron de que unas más de 6,000 personas encarceladas podrían beneficiarse con la ley de amnistía. Los funcionarios aclararon que serán los jueces los que determinen caso por caso si otorgan el perdón, la amnistía o no. Olga Sánchez pidió a los congresos estatales que promuevan la creación de sus propias leyes de amnistía para delitos del fuero común. Las autoridades federales hacen esto llamado a los estados porque existen casos como este que vamos a ver, donde bien se pudo haber aplicado la amnistía por las irregularidades del proceso. Es el caso de Virginia, una mujer de origen indígena, mazahua, presa desde hace 13 años. 13 años. Ella no podría obtener el beneficio de la amnistía porque la están acusando de un delito grave, a pesar de que todo en su proceso fue irregular, a pesar de que esta persona difícilmente habló el español y no tuvo el apoyo legal. Esta es su historia. Ella es María Isabel Valdés, indígena mazahua, quien desde hace 13 años busca justicia para su hija Virginia. Yo no sé de ley, señorita, yo no sé leer, pero todo su derecho la violaron, todo su derecho, porque no sabemos defender. Su hija Virginia Silvestre Valdés fue encarcelada en marzo de 2006 cuando tenía 40 años en el penal Nezabordo del Estado de México. Cumple una condena de 43 años de prisión por el homicidio de su nieta Yaretsi, quien tenía 1 año y 9 meses de edad. El Ministerio Público acusó a Virginia de provocar la muerte de la pequeña Yaretsi al golpearla y azotarla 5 veces contra el piso por haber tirado una olla con caldo de pollo. Dijo el Ministerio Público que además Virginia dejó de golpear a la pequeña hasta que desahogó su coraje, aún cuando la niña ya estaba morada. Ella narra que fue torturada, que fue amenazada con arma de fuego para que declarara que ella le propinó golpes a su nieta y que la tiró en varias ocasiones al suelo, ¿no? Lo cual no es coincidente con los dictámenes periciales, porque no presenta lesiones externas y porque solamente tiene un golpe en la cabeza. Versión de los hechos que se desprende de una declaración que, según su familia, Virginia rindió sin abogado, sin traductor de lengua mazahua, sin saber leer ni escribir y bajo tortura. Que les dijeron, si tú vas a decir que sí, no te vamos a pegar. Y tú vas a decir que sí lo mataste, mejor dígale que sí, porque a uno de tu familia te vamos a matar. Y me dijo, no, pues me pegaron bien feo, me cachetearon y todo. Mejor lo dijo que sí. Y nunca lo hizo. Virginia le dijo al juez que la versión de que golpeó a su nieta era mentira. Y como dice la señora, que la habían obligado a declarar. Además, el juez tampoco tomó en cuenta la primera declaración de Virginia, en la que ella narró algo completamente distinto. Que sentó a Yaretsi en una periquera para comer y la niña tiró la olla con caldo de pollo, por lo que le dio un manotazo. 10 minutos después, la niña cayó de la periquera sin que nadie la golpeara. Virginia la levantó y la llevó a la cama, donde la niña se sentó a jugar. En la madrugada, Virginia fue al baño y escuchó llorar a su nieta, y cuando salió la vio tirada en el suelo boca abajo. La levantó y vio que tenía sangre en la boca. La recostó en la cama, pero 5 minutos después vio que la niña tenía las manos engarrotadas y que se estaba convulsionando. En eso llegó su esposo a la casa y llevaron a la niña a la Cruz Roja de los Reyes La Paz.
el dictamen que se le practica en medicina forense no presenta las características de un niño maltratado, ni tampoco presenta lesiones externas recientes, lo cual es una presunción y es un indicio muy válido para suponer que la versión que ella está dando, que es la de un accidente, así fue. Guillermo Barradas y su despacho de abogados tomaron el caso de Virginia hace unas semanas para ayudarla gratuitamente a salir de la cárcel. Analizaron su caso y concluyeron que se violó el debido proceso, sus derechos humanos y se castigó su pobreza. Su familia no pudo ayudarla por falta de recursos económicos y apoyo legal. Por eso su expediente ya estaban en chivo muerto. ¿Por qué? Porque nadie lo iba a morir. Virginia, mi hija Virginia es inocente. Pues ahí tienen uno de esos casos que difícilmente va a alcanzar la amnistía. ¿Por qué? Porque legalmente ya no hay nada que se pueda hacer para revertir una sentencia de 43 años para la señora Virginia. Aunque hay dos caminos: que sus abogados acudan a tribunales internacionales, lo cual todavía tomará mucho tiempo, o que le soliciten el indulto al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. ¿Estará enterado el gobernador Alfredo del Mazo de este caso y de otros, pero concretamente de este caso? ¿Sabrá el gobernador Alfredo del Mazo? Vamos a preguntárselo. El viernes parecía que vendría una gran protesta por parte de los estudiantes del ITAM. El fin de semana modificaron un poco el tono de su protesta y hoy llevaron a cabo un paro activo para exigir a las autoridades que mejoren distintos programas, especialmente de salud mental en esa escuela, en ese instituto. Pero las actividades prácticamente se llevaron a cabo con normalidad. Es una puta grosería, y perdón por todas por todo lo que estoy comentando, pero esos pocos profesores son los que hicieron que varios de mis compañeros se salieron y varios ya no están aquí. Así fue el paro convocado por los estudiantes del ITAM para exigir que la escuela mejore los protocolos de atención psicológica y ponga un alto a la violencia por parte de los profesores. Lo que se presumía como un paro total hace 3 días, hoy se concretó solo como un paro activo, en el que los estudiantes asistieron con normalidad a presentar exámenes o recoger calificaciones. Solo en la entrada del ITAM se pudo ver a un pequeño grupo protestar. Colocaron carteles en las rejas y permanecieron en la entrada principal del instituto. Personal de seguridad de la escuela intentó que los medios no grabaran. Exalumnos y compañeros del ITAM les llevaron a los manifestantes tacos de canasta, agua y café. Pero adentro del ITAM, en la Plaza Roja, donde los estudiantes gritaron sus demandas a las autoridades, hoy únicamente se observó a los jóvenes estudiando. No había protesta, no había pancartas. Solo el árbol de girasoles y nochebuenas con el que se homenajeó a Fernanda Michua, la joven que se suicidó la semana pasada, supuestamente por presión escolar. Lo mismo se observó en las áreas verdes y pasillos, todo en absoluta calma. Y es que a pesar de que el viernes los estudiantes apoyaban un paro total, en la votación de la Asamblea Estudiantil realizada el domingo, un 83% de los estudiantes se decidió por un paro activo. Y aunque las autoridades del ITAM presentaron ayer las acciones para atender las demandas de los estudiantes, ellos aún trabajan en la elaboración de un nuevo pliego petitorio que sea aprobado por toda la comunidad. Los alumnos del ITAM presentaron un primer pliego petitorio a las autoridades el fin de semana y dijeron que esta semana van a aplicar una encuesta entre los estudiantes para presentar el miércoles una segunda versión de ese pliego petitorio. ¿Qué más tenemos, Cristal?
Basta de simulaciones. Exigimos justicia verdadera para Elena. Exigimos justicia para todas las mujeres violentadas en la región mixteca de Oaxaca. Así se manifestaron mujeres artistas en las oficinas de la Fiscalía de la Mujer en Oaxaca, reclamando justicia por el ataque que sufrió María Elena Ríos, la joven saxofonista de 26 años que fue rociada con ácido el 9 de septiembre. Aquí en la Ciudad de México, unas 30 personas se sumaron a la protesta por estos hechos frente a la representación del gobierno de Oaxaca. Silvia, hermana de María Elena, dijo que le pedirá ayuda al presidente López Obrador a través de una carta, tanto económica como seguridad, porque asegura que teme por la vida de su hermana y la de su familia. Además, solicita la reclasificación del delito para que el responsable no sea perseguido solamente por lesiones. María Elena permanece hospitalizada con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Apenas el viernes llegó al hospital para quemados de la Ciudad de México y los médicos aseguran que su recuperación durará años. Ella acusó a su exnovio, Juan Antonio Vera, exdiputado del PRI en Oaxaca, de ser el autor intelectual de la agresión, mientras que la Fiscalía Estatal asegura que no habrá impunidad en este caso y se castigará a quien o quienes hayan cometido el ataque. $5,375,000 pesos. A las 2. Vendido a la paleta de 88. El fin de semana se realizó la última subasta del año del Gobierno de la República, en la que se recaudaron cerca de 52 millones de pesos entre los 2 días. El sábado se vendió una casa en Santa Fe en 14 millones de pesos, además de 4 aeronaves y joyas. Destacó la oferta de un reloj Piaget con más de 200 diamantes, vendido en casi 1,5 millones de pesos, aunque tuvo precio de salida de 3 millones en la primera subasta, que se declaró desierta. Y el domingo la atracción fueron los autos de lujo asegurados en mayo a un grupo de hackers de Guanajuato. Los protagonistas de la puja fueron 2 Lamborghini vendidos en unos 11 millones de pesos. Las que seguirán almacenadas son 14 camionetas blindadas de la Presidencia de la República que de nueva cuenta fueron rechazadas. Los más de 50 millones de pesos obtenidos serán destinados para la construcción de caminos en La Yesca, Nayarit, y en Atarjea, Guanajuato. Google publicó los 10 primeros lugares de búsquedas realizadas durante el año en distintas categorías como tendencias, donde destacan Bitcoin, Thanos y Día de Muertos o la caída del muro de Berlín. En el caso de acontecimientos resalta la Copa América y el Buen Fin. Las películas que más googleamos los mexicanos fueron Toy Story y Joker. Y en el rubro de preguntas hechas al buscador que inician con el interrogativo ¿qué?, entre las principales está ¿qué pasó en Culiacán?, con 56 millones de resultados que arrojan noticias, fotografías y videos del operativo fallido realizado para detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta pregunta se encuentra detrás de otras como ¿qué es el sargazo y qué significa huachicol? Google se ha sumado a las listas de los acontecimientos más relevantes del año con este top 10 de lo más buscado por los mexicanos durante 2019. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Difícil fin de semana, difícil el que vivió el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade. ¿Por qué? Porque surgieron dudas de si México había firmado el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, ese que tanto se anunció, se promovió y se celebró la semana pasada. Si lo había firmado sin conocerlo en su totalidad. Dudas generadas principalmente, pues otra vez, por la forma en que se comunicó. Las dudas persisten. Yo quiero dejar muy claro, cada quien tiene derecho a decir lo que guste para su público político. Ya lo había dicho el propio Jesús Seade, jefe negociador de México para el TEMEC la semana pasada. En Estados Unidos y en el caso del Tratado de Comercio, cada quien le habla a los suyos, independientemente de las negociaciones. Sin embargo, el propio Seade se sorprendió con lo que se encontraron el fin de semana en el documento que el gobierno de Estados Unidos le envió a su Congreso sobre la implementación de la legislación para el TEMEC. La inclusión de 5 agregados laborales de Estados Unidos en México, algo que se podría interpretar como inspectores estadounidenses disfrazados. El mismo sábado, el propio Seade ya daba una conferencia de prensa para dejar clara la inconformidad de México con este asunto. Esta iniciativa de ley de implementación no forma parte del tratado mismo. No fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo.
Solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. Un gol que el propio Jesús Seade sintió en ese momento les habían metido en la negociación, ya que existía un rechazo a los agregados laborales al considerar que vulneraban la soberanía nacional. Y entonces vino la tormenta en medios, en columnas de especialistas y en redes sociales. ¿Realmente se le había pasado un gol al equipo negociador del tratado? ¿No supieron qué firmaron? ¿O sí supieron y aún así lo firmaron? Al día siguiente, Seade voló a Washington y desde allá publicó 3 hilos de información en Twitter para intentar explicar el asunto. Los 2 primeros los borró, generando aún más expectativa de lo que estaba pasando. En uno de ellos escribió que las decisiones que estaba tomando Estados Unidos estaban basadas en la desconfianza hacia México. Al final, mantuvo un tuit, en el que ya no habló de desconfianza, pero insistió en las decisiones unilaterales que estaba tomando Estados Unidos sobre el tema. Pero los tuits poco hicieron para aclarar el panorama. Este lunes, el presidente López Obrador tuvo que salir al quite. Y esto sale de manera clandestina. Y el canciller Ebrard tuvo que ofrecer la claridad que durante todo el fin de semana le faltó al negociador del tratado. El tratado está intacto. No tiene letras chiquitas, paréntesis, adendums, nada. El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso. Al mediodía, 15 minutos antes de que Jesús Seade ofreciera otra conferencia de prensa, la oficina de Estados Unidos encargada de la negociación del tratado publicó una carta enviada a Seade en la que le aclaran que los 5 agregados laborales no serán inspectores de la ley laboral y se tendrán que conducir bajo las leyes mexicanas, terminando así con el suplicio del negociador Jesús Seade. Quiero decir categóricamente que el gol no es gol. Pues dice que no es gol el señor Seade. Vamos a ver, mañana la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar el acuerdo comercial en comisiones. Se espera que quede aprobado por el Pleno, quizá esta misma semana. Fifís, dejen de portarse así o van a perder al padre del análisis superior. Ser oposición, ser democrático, tener opiniones en contra, está bien, está chido. Pero por favor, dejen de decir absurdos o verdaderamente me van a perder. No que me vaya a volver chairo, pero me pueden perder si siguen así. ¿Qué fue ese dramita del fin de semana? Te chamaquearon a Seade, no leyeron la letra chiquita. Las que no la leyeron fueron ustedes. Se trató simple y llanamente de un acto gandallón del gobierno de los Estados Unidos. De un acto medio traidor del gobierno de los Estados Unidos, medio en contra de la buena fe, diríamos abusivito. Pero no es que hayan engañado, no es que hayan faltado al Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC. Simple y llanamente lo acordado se acordó, quedó en el texto con letras grandes, con letras de molde y clarito. Lo pueden leer en inglés, en francés o en español, el que más les guste, fifís. Lo otro era saber si pegaba del gobierno de los Estados Unidos y andarle creyendo a los que están ardidos, a los que les duele, a los que siguen usando esos lentes para no ver la realidad, es un error. Y es un error verdaderamente grave. Fifí mujer, fifí hombre. Pueden perder al padre del análisis superior si siguen así. Mejor, manténganse en mis enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Lo voy a rematar yo. El aumento del 20% al salario mínimo, solo al salario mínimo, es sin lugar a dudas, sin discusión, la garantía de que quien tenga trabajo formal en este país estará por encima de la línea de la pobreza. Y eso sí se debe festejar. Honor a quien honor merece. Si los líderes empresariales aplaudieron la decisión, pues es que las empresas mexicanas pueden soportar el aumento de 20% del salario mínimo que se anunció hoy. Y si los empleados y trabajadores mexicanos van a ganar un poco más de dinero, pues es una gran noticia. 120 y tantos pesos diarios sigue siendo poco dinero para sacar adelante un futuro, sea personal o familiar. Pero ahí va la cosa, 12% de aumento el año pasado, bueno,
que se aplicó para este año, 20% anunciado hoy que se va a aplicar para el 2020. Ahí va la cosa, ya suma 30%. Ahí va. Honor al gobierno del presidente López Obrador, hay que decirlo. Honor a las organizaciones de trabajadores, honor a los empresarios. ¿Cómo nos gustaría cerrar cada noche con una noticia así? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.